La entrevista del Telematutino 11, gente Interview importante del a Telematutino. tratar temas importantes. Hoy comenzamos la semana, uno dice que cierra con broche de oro, bueno, pues abrimos con broche de oro. Hoy nos acompaña el doctor Calum Miller. El doctor Calum Miller es británico, es médico en ejercicio, es filósofo, es investigador, pero además es un activista pro-vida, pero un activista pro-vida con raíces científicas, con raíces en la ciencia. Nos acompaña como intérprete Jireni Pérez, porque mi inglés no da como para preguntar y poderle traducir a ustedes, aunque conversamos algo con nuestro distinguido invitado. Buenos días. Good morning. Buenos días. Buenos días. Bueno, son tantas las preguntas que uno no sabe por dónde comenzar. So many questions, we don't even know where to begin with. Pero, por ejemplo, en nuestra Constitución dice que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte. For example, in our Dominican Republic Constitution, it is well established that we respect life from conception till natural death. Aquí tenemos un debate porque hay sectores que quieren imponer las llamadas tres causales. We have a debate, an ongoing debate nationally, because there is sectors of the country that want to approve what we call three causales, Yes, or sí. three reasons. Entiendo. Entonces, la pregunta es, ¿a partir de qué momento se considera que hay vida? Porque los cristianos creemos que ya desde el momento que se produce la unión del espermatozoide con el óvulo y empieza todo ese proceso, ya hay vida, pero otros sectores dicen que no, que la vida comienza realmente a las 6 semanas, a las 8 semanas, etc. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo se considera que es un ser humano? The question is, when does life begins? Because Christians believe that the minute that there is conception and the egg meets the sperm, there is life. Others say, well, life begins at the 6th week, but the question remains, when does a person is considered human and when does life begin? Yeah, so this is a scientific question. So we can actually look through biology because biology means the study of life. Esto es una pregunta científica y tenemos que hacerlo desde la biología, porque la biología significa el estudio de la vida humana. So the reason that convinced me wasn't because of religion or anything like that. It was looking at the science, because when I went to medical school, they clearly taught that a human organism begins at conception. Para mí no fue un asunto de convencerme por la religión, sino que fue la ciencia que me convenció, porque cuando entré a la universidad se nos enseñó que desde la concepción ya es una persona humana. In fact, there was a study just a few years ago of 5,000 biologists, and they were asked, when does life begin? De hecho, se realizó un estudio a unos 5,000 biólogos unos años atrás y se acordó en que todos estaban de acuerdo en que la vida comienza en la concepción. And they found that 95% said a life begins at fertilization, and many of these biologists were pro-abortion. 95% de ellos dijeron sí, la vida comienza en la fertilización y el 95% de estos biólogos eran pro-elección. So it's not a religious question or a personal opinion, it's science, and science clearly says conception. Así es que no es un asunto de religión, es algo que la ciencia establece dónde comienza la vida. Doctor, aquí la posición de los pro-causales es que debe de permitirse el aborto en los casos en los cuales hay peligro de vida para la madre, Sí. en los casos en los cuales hay malformidad determinada en el feto o que sea fruto de una violación. ¿Qué le respondería usted a las personas que sostienen este punto de vista? People here in our country which are pro-choice and are trying to make this legal, they say there should be 3 instances where abortion should be legal. I got those 3, yeah. Yeah, you get So those just a 3. question. Yeah. So what do you have to say to those people that are pro-choice in those 3 situations? I think it depends on the specific situation, but the general principle is that life must always be preserved as much as possible. Yo creo que todo va a depender en cuanto a la singularidad de cada caso, pero lo que sí es general es que la vida humana debe ser preservada. En eso sí estamos de acuerdo. In international human rights law, it says every human being has the right to life, and this right shall be protected by law. En derecho internacional tenemos un concepto que es que toda vida humana debe ser preservada.
It doesn't say some human beings, it doesn't say only able-bodied human beings, it says every human being has the right to life. No dice algunas vidas, no dice las vidas de las personas que están completamente sanas, dice todas las vidas deben ser preservadas. Eso es derecho internacional. So the question is, when does life begin? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento comienza la vida? And we know that a human being begins at fertilization. Y nosotros sabemos que la vida humana comienza en el momento de la fertilización. But we also know that in situations of sexual violence or disability, abortion does not help the mother. Pero también sabemos que en los casos donde ha ocurrido una violación o donde hay malformación, el aborto no va a ayudar a la madre, a la mujer. It actually makes the problem worse because abortion is bad for a woman's mental health. De hecho, sabemos que es aún peor cuando la mujer aborta porque el aborto le hace daño a la salud mental de la mujer. Now, if a woman's life is at risk, Ahora. then pretty much any country in the world, abortion or delivering the baby early is permitted. Ahora, cuando la vida de la madre está en peligro, ya eso es otra cosa, porque la mayoría de los países en el mundo tienen lo que es el protocolo de que se hace el recibimiento o el parto temprano. Not to deliberately kill the baby, but to save the mother's life, and the baby sadly passes away as a result. No es que deliberadamente se asesina a la criatura, sino que entonces se entra en una labor de parto prematura buscando salvar ambas vidas, pero a veces en el proceso la criatura muere lamentablemente. But the problem is that people talk about health in a very vague, general sense. El asunto es que las personas hablan de salud en una forma muy general, muy vaga. And they interpret anything as a health reason for abortion. Y ellos interpretan cualquier razón como una razón o causa para tener un aborto. In my country, technically, abortion is only allowed for health reasons. En mi país, técnicamente el aborto solamente es permitido por razones de salud, But we have 200,000 abortions every year. pero tenemos 200,000 abortos que se realizan cada año. Because if you say having a baby girl would affect my mental health, you can have an abortion. Porque si tú dices tener una hija, entiéndase, como decimos los dominicanos, una niña hembra, afecta mi salud mental, tú puedes tener un aborto. So when you legislate for life-saving situations, you have to be very careful not to include abortion for mental health or anything like that. Entonces, cuando se está legislando para la salud, tenemos que tener mucho cuidado de no incluir el aborto, porque el aborto no es algo que agrega salud. It's very easily abused. That way. Es un tema que con mucha facilidad se puede abusar. Doctor, sin embargo, se habla del derecho de la mujer, de mi cuerpo, que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. But there's always talks about the right of the woman over her own body, my choice. What do we say to that? I think we firstly have to ask, what about the baby's body? Because the baby's body is manipulated and killed during an abortion. Tendríamos que preguntarnos entonces qué pasa con el cuerpo del bebé, porque el cuerpo del bebé es manipulado y es desmembrado en el proceso del aborto, es asesinado. But we all recognize that choice has to be limited to protect the most vulnerable people. That's what it means to live in a community. Pero también sabemos que esa libertad de elección tenemos que tener cuidado, porque debemos cuidar en la comunidad a los que son más vulnerables. During COVID, all of us had restrictions on what we could do in order to protect the lives of the most vulnerable. Durante el tiempo del pico del COVID, todos teníamos restricciones porque queríamos cuidar a aquellos que eran más vulnerables en medio nuestro en la comunidad. Because we recognize that life is the most fundamental right that has to be protected. Porque reconocemos que la vida es el valor fundamental y debe ser protegida. I remember seeing the story of a young man who had no legs. Yo recuerdo la historia de un hombre joven que no tenía piernas And he was happy with his life. y él estaba contento con su vida. But he was on the news and he said, the reason I have no legs is because my parents tried to abort me. Y él estuvo en las noticias y él decía, la razón por la cual yo no tengo piernas es porque mis padres intentaron abortarme. And now I have to live with no legs. Y ahora tengo que vivir mi vida sin piernas. And he said, what about my body and my choice? Y él preguntó, ¿y qué acerca de mi cuerpo? ¿Qué acerca de mi elección? Because abortion doesn't just affect one body, it affects both. Porque el aborto no solamente afecta un cuerpo, el aborto afecta dos cuerpos. ¿Y en qué medida? Porque usted lo trató marginalmente en una pregunta de que las madres que sufrían aborto tenían eventualmente problemas mentales.
You treaded lightly about it because you were saying that women that have had abortion, they suffer from mental health. What's with that? Yeah, so if a woman has an unwanted pregnancy and she has an abortion, she has a much higher rate of psychiatric problems. Cuando una mujer tiene un embarazo no deseado o no planeado y se realiza, se le practica un aborto, tiene una mayor probabilidad de tener problemas psiquiátricos. She has a 30% increase in anxiety, Tiene un aumento de un 30% en ansiedad en cuanto a desórdenes de ansiedad, trastorno de ansiedad. a 70% increased risk of suicidal behavior, Un 70% de incremento en ideas suicidas. 130% increased risk of alcohol abuse, Un 130% aumenta en cuanto a su consumo y abuso del alcohol. and 300% increase in drug abuse. Y un 300% de aumento en cuanto a su consumo y abuso de sustancias controladas o drogas. So the pro-life position doesn't just pick the baby's side against the mother. Así es que el lado pro-vida no solamente elige el lado del bebé, sino también el lado de la madre. The pro-life position says that both lives matter and abortion is harmful to both. Y la posición pro-vida es que ambas vidas son importantes y que también debemos cuidar la salud de la madre. So we support the health and well-being of both the mother and her baby. Así es que nosotros cuidamos y defendemos el bienestar de ambas vidas, la criatura, pero también la madre. Doctor, mire, parecería que los proabortos están ganando la batalla, porque ya hay una cantidad de países donde el aborto es libre. Claro, poniendo límites a las semanas, pero la madre lo decide y hay clínicas de aborto y todo aquello es algo normal. It seems like the pro-choice or pro-abortion side is winning this race, this battle, because everywhere you go, almost every country has abortion on demand. There are clinics everywhere. Are they winning the battle? I don't think at the moment, because most countries in the world do not allow abortion on demand. Yo creo que por el momento no, porque muchos países no permiten el aborto libre y a la demanda. They try to make the Dominican Republic feel alone and unusual, but the reality is that most countries do not allow abortion on demand. Ellos tratan de hacer sentir a la República Dominicana como si estuviéramos solos, pero no. No todos los países tienen aborto libre y a pura demanda. But it is true that most countries are moving towards abortion because of international pressure and money that is being spent in those countries from Western countries. Pero es cierto, muchos países se están mudando a una posición de aceptar el aborto porque hay dinero que se involucra ahí, hay solvencia económica que apoyan a estos países por parte de Occidente. Which is why you have to be particularly vigilant to protect your life and educate about it, and also ask where is the money coming from. Y por eso es que tenemos que ser vigilantes de nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, con el permiso del doctor Miller y de los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial, pero retornamos en unos minutos porque nos quedan muchas preguntas con este eminente médico y pro-vida, el doctor Calum Miller. Continuamos esta importante entrevista, trascendental, buen comienzo de semana con el doctor Calum Miller. Él es un médico británico, él es filósofo, él es un experto en temas de la Biblia y es un activista pro vida, pero un activista pro vida, como vimos en las preguntas y en las respuestas, desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista científico. Doctor, cambiando a otro tema, pero relacionado con esta misma ideología que nos quieren vender el paquete de el género, del aborto, y hemos visto cómo se ha llegado al extremo de patrocinar que si un niño quiere cambiar de sexo y los padres lo rechazan, le pueden quitar el niño al Estado. ¿Cuál es su posición con esa situación ahora de supuestamente cambio de sexo en el caso de niños que todavía no tienen la formación ni la preparación para tomar una decisión de esa naturaleza? Changing topics a little bit, but on the same conversation, because it's like a whole package. They want to sell us abortion, gender, but nowadays we have this situation going on where even kids, parents are saying, oh, my kid is transgender. He doesn't identify with the sex he was born with. And there are countries where if a kid identifies in a different sex or gender and parents don't want to affirm or support that, they're taking away the kids. What is your position about this ongoing situation?
Yeah, so I'm only an expert on the topic of abortion rather than other issues. Yo soy un experto en el tema del aborto en lugar de otros temas, But even in Western countries, this is a very controversial theme. pero aún en los países de Occidente esto es un tema que es muy controversial. So I know that in my country, the UK, public opinion is shifting away from transgender ideology. Al menos yo sé que en mi país, Reino Unido, la conversación se está distanciando un poco del transgenderismo. Partly because people realized that it was being pushed on very young children without any scientific basis. Específicamente porque las personas comenzaron a darse cuenta que esto se estaba imponiendo o introduciendo a niños con poca o ningún tipo de evidencia científica. So most of the feminists in my country are really advocating against this. Así es que la mayoría de las feministas en mi país están hablando en contra de esto en mi país. But we do know that abortion is promoted through educational programs for young children. Pero nosotros sabemos que el aborto se enseña a través de programas educativos a niños desde muy jovencitos. And parents in the Western world are beginning to wake up and realize what information is being taught to their children in schools. Y los padres de Occidente se están despertando y están viendo cuáles cosas se les están enseñando a los niños desde muy temprana edad. And so the most important thing is that parents have access and transparency about what is being promoted to their children. Lo más importante es que los padres deben tener acceso a la información y debe haber transparencia en cuanto a lo que se les está enseñando a sus hijos, a esos niños tan tiernos. Because parents are the ones who love their children the most, and they are the ones who have the children's best interests at heart. Porque los padres son los que aman más tiernamente a esos hijos y ellos son los que desean lo mejor para sus hijos. So you have to be very careful and look at whether abortion is being promoted in the sex education curriculum. Así es que deben tener mucho cuidado y deben prestar atención si el aborto se está enseñando en cursos muy tempranos. Because it's often hidden in there in disguise. Porque en nombre de la educación sexual muchas veces se esconde el tema del aborto también. Pero, doctor, en países, por ejemplo, en República Dominicana, hay un alto porcentaje de embarazos en adolescentes y en niñas, y lo que se alega es la falta de la educación sexual en las escuelas. In our country, we have a really high number of teen pregnancies. And what a lot of people say is that we're missing sexual education, sex ed. What do you think about that? I would say there are different kinds of sex education. Yo diría que hay muchos tipos, hay diferentes tipos de educación sexual. There is some education which is fundamentally about relationships and character building. Hay un tipo de educación que se trata acerca del carácter y de construir relaciones. And it says that long-term committed permanent relationships are the best foundation for sex. Y este tipo de educación enseña que relaciones comprometidas a largo plazo, relaciones donde hay amor, son la mejor base para las relaciones sexuales. And so they teach children to avoid the risks of sex until they are in a stable position. Y se le enseña a los niños que eviten tener relaciones sexuales hasta que estén en una posición de estabilidad en la vida. So this can be good, but unfortunately, most sex education programs do not take that approach. Y esto puede ser muy bueno, pero lamentablemente la mayoría de los currículums de educación sexual no están tomando en consideración este tipo de educación sexual. Most sex education programs, particularly in the West, teach that sex is good and it's a child's right, and that the best thing is for them to just have safe sex rather than no sex. La mayoría de los compendios de educación sexual, sobre todo aquí en Occidente, lo que están enseñando es que el sexo es bueno, los niños tienen derecho a tener sexo, sencillamente tienen que practicarlo de forma segura. So if you look at the World Health Organization's sex education teaching guidelines for Europe, they teach that 9-year-olds should be taught about whether to have sexual experiences. Si usted ve el compendio de lo que implica la educación sexual en cuanto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ellos establecen en su protocolo que niños desde los 9 años de edad pueden practicar sexo seguro. It says that even 3-year-olds should be taught about masturbation. En este currículum se enseña que incluso se le debe enseñar a los niños de 3 años cómo masturbarse. So this kind of what they call comprehensive sex education does not help. It makes the problem worse because it teaches young children to be sexually active. Y esto que conocemos como la educación sexual integrada lo que hace es que enseña a estos niños estas cosas.
So what's better is to have character-based relationships education and sexual risk avoidance. Y lo que debemos tener es un compendio que enseñe la construcción del carácter y cómo evitar los riesgos. But to achieve this, you have to be very careful about what you include in the curriculum. Pero para lograr esto tienes que tener mucho cuidado de qué tú incluyes en estos protocolos, en estos compendios de enseñanza. Doctor, también pasando a otro tema, en su currículum usted es un experto en cuestiones bíblicas, en los evangelios. Hay una pregunta que siempre los cristianos nos hacemos, es decir, ¿la Biblia se debe de leer textualmente? ¿Se debe de interpretar? Porque en algunos pasajes de la Biblia se nos muestra un Dios iracundo, un Dios vengativo, un Dios hasta que se arrepiente. Es decir, que parecería que tiene sentimientos humanos. ¿Cuál es su opinión? We know through your curriculum that you're well versed in Bible, specifically the gospel, but sometimes we can feel like there is a contradiction because we see a God that experiences ire, even vengeance. What do you think about this? Should we interpret the Bible literally? Should we interpret it in a different way? What do you think about that? I think we should interpret the Bible how it was meant to be interpreted. Yo creo que debemos interpretar la Biblia en la forma en cómo fue ideada para que ella fuera interpretada. Sometimes the biblical writers were speaking literally and historically. Algunas veces los autores bíblicos estaban hablando de forma literal en la historia And sometimes they use metaphors. y algunas veces utilizaban metáforas. So there's no blanket answer to that question. Así es que no hay una respuesta sólida, blanca, general para esa pregunta. But we have to look at what the authors meant rather than decide for ourselves what we prefer. Pero tenemos que ver qué era lo que estaba tratando de comunicar el autor en lugar de decir, ¿qué es lo que yo quiero pensar acerca de este pasaje? If the Bible is talking about something and they clearly mean it to be historical, we can't just decide, I prefer that not to be real. Si la Biblia está hablando de algo en forma de que fue algo histórico, yo no puedo decir, bueno, yo voy a elegir pensar que eso no fue así. So it's about having an informed, educated approach, but also taking the Bible seriously and not just picking and choosing. Se trata de tener una aproximación educada, no se trata de elegir una cosa y dejar otra como si fuera un buffet, de eso se trata. Now, there are many challenging parts of the Bible, Ahora, hay muchas partes de la Biblia que son retadoras, so I can't explain all of them today. así es que no puedo explicarlas todas aquí hoy. But I've learnt through my studies of this and my writing that there is often a lot of context historically that we need to understand to properly interpret it. Pero en mis escritos yo establezco que hay mucho de contexto en la Biblia que necesita ser considerada para poder entenderlo. What the Bible does teach is that every human will die, Nosotros sabemos, lo que la Biblia enseña es que cada ser humano va a morir en algún momento, but that's not the end because it offers every human being the chance to live forever. pero ese no es el final, porque le otorga al ser humano la opción de vivir eternamente. So God offers that to everyone, Así es que Dios le ofrece esto a todas las personas. and it's up to us whether we choose life or choose death. Y depende de nosotros elegir vida o elegir muerte. But the Bible says we only get to choose that for ourselves. Pero la Biblia dice que nosotros solamente podemos hacer esa elección para nosotros, por nosotros mismos. We don't get to choose life or death for another human being because that's only between them and God. Nosotros no podemos elegir la vida o la muerte para otro ser humano porque eso solamente le compete a Dios y a esa persona. So in the book of Deuteronomy, it says, I have put two ways before you, choose life and not death. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, la Biblia dice, he puesto delante de ti dos caminos, elige la vida o elige la muerte. And for others, we have to protect their lives wherever we can. Y para otros y por otros debemos proteger la vida de ellos siempre y cuando esté en nuestro poder y podamos. Doctor, de acuerdo a su criterio, cuando la persona muere, su espíritu ya trasciende o vamos a resucitar, como dice la Biblia en algunas partes, cuando regrese el Señor. In your criteria, when someone dies, is their spirit already transcends, or are we gonna relive again? Are we gonna resuscitate is not the word. Are we gonna come back to life as the Bible says? Yeah, so what are your thoughts? What the Bible says is that Jesus was the first of what will happen to people that follow him. Lo que la Biblia dice es que Jesús fue el primero de lo que le va a suceder al resto de la humanidad.
So it doesn't say that our physical body is unimportant or not real. La Biblia no dice que nuestro cuerpo no es importante o que es irreal. It says that we were made as physical and spiritual beings, and God will resurrect us if we follow Jesus. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo que tiene un espíritu y que nosotros un día seremos resucitados en Cristo. But we'll have a better body that doesn't die and that doesn't have weaknesses. Pero tendremos un cuerpo mejor, un cuerpo glorificado que no va a tener debilidades como las que tenemos hoy en día. Which is very reassuring to short and ugly people like me. Lo cual es algo que es una palmadita en el hombro para las personas que son feas y pequeñas como yo. So that's the hope that he offers to people who follow him. Así es que esa es la esperanza que Cristo ofrece para aquellos que le siguen. Doctor, finalmente, normalmente las personas científicas como usted son ateos. ¿Qué lo hizo usted ser diferente? ¿En qué momento de su vida usted adoptó el cristianismo y además se fortificó en esas ideas en torno al derecho a la vida y en contra del aborto? Most scientific people, the science community is atheist. What made you change your thoughts? What made you be pro-life and hold of Christendom? What changed in you to make you go from one thing to the other in your community? Yeah, so most of my country is not Christian. La mayoría de las personas en mi país no son cristianos. And only 5% of us are pro-life. Y solamente un 5% de nosotros somos pro-vida. And when I went to Oxford University Medical School, I expected that everyone would be atheist and pro-abortion. Y cuando fui a la Universidad de Oxford para estudiar medicina, yo esperaba que la gran mayoría iban a ser pro-aborto, pro-elección. However, I found that most of my tutors at Oxford in medicine were Christian. Pero me encontré con que la mayoría de mis tutores en Oxford eran cristianos. So this gave me a new insight that Christianity is intellectually defensible. Así es que esto me dio una nueva perspectiva de que el cristianismo puede ser defendido a nivel intelectual. And actually fits better with science than atheism does. Y de hecho encaja mejor con la causa pro-vida que el ateísmo. But it was halfway through medical school when I became pro-life. Pero fue cuando iba a mitad de la carrera de medicina cuando yo me volví un pro-vida. Because when I went to medical school, I learned that life begins at conception. Porque cuando fui a la facultad de medicina en Oxford fue donde aprendí que la vida empieza en la concepción. And I got to challenge the liberal pro-abortion prejudice that I had growing up. Y yo tuve que retar esas concepciones liberales pro-aborto, pro-elección que yo tenía en mí. And I began to see the harm that abortion has towards women. Y yo comencé a ver el daño que causa el aborto en las mujeres. So I saw that if we really believe in human equality, that has to include every human from the beginning. Así es que si nosotros decimos que creemos en la igualdad entre los seres humanos, tenemos que creer en la igualdad para todas las vidas, para todas las personas. If we say that some human beings don't count, then we don't really believe in equality. Si decimos que algunas vidas no cuentan, entonces realmente no creemos en igualdad. So for me, I saw that to believe in human equality and human health, we have to support the mother and the child. Así es que para mí, el creer en la igualdad tiene que ver y tiene que ser con nosotros cuidar la salud de la madre y la salud del bebé también. Because both are human beings and therefore both deserve the protection, especially from doctors. Y los dos son seres humanos, los dos necesitan protección por parte de los médicos. Bien, qué pena no tener más tiempo, pero el doctor Miller debe estar en Santiago a las 11 de la mañana. Nos hemos excedido un poco. Le agradecemos muchísimo. Yo sé que usted tiene actividad en Santiago. Hay una conferencia mañana en la noche acá en la Universidad Católica de Santo Domingo. Es abierta, ¿no? ¿Es abierta? Positivo. Es abierta. Y nada, el doctor viene invitado por Acción Cristiana, pero él pagó sus gastos. Eso es bueno establecerlo. Es decir, él no viene a cobrar, él cubrió todos sus gastos en este viaje. Doctor Miller, para nosotros ha sido un gran honor. It was a great honor to share with you in this program. Ha sido un honor compartir con usted en este programa y realmente nos sentimos impresionados de su exposición y eso nos fortalece en nuestra idea de seguir siendo pro-vida. We are impressed by what you just shared, and this gives us strength to keep on being pro-life. Thank you for being with us today. Un placer, mucho gusto, muchas gracias. Thank you very much, Dr. Miller. Thank you very much. Ya nos vamos a comerciales y entonces en el otro segmento haremos los comentarios del día.